Buenas, estimadas estudiantes de la UPEL Mácaros de Venezuela y la profesora Ana Bolívar. Muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes mi experiencia como docente que he sido a lo largo de mi vida de educación preescolar, cuando empecé a trabajar inicial, posteriormente profesora universitaria, que me he mantenido en contacto con este proceso de leer y escribir, incluso que lo he compartido con muchos familiares y amigos y vecinos, que después he podido ver los frutos en cuando ellos se han hecho adultos, que son lectores ávidos de texto y siempre tienen mucho reconocimiento en su área de trabajo porque he practicado con ellos, con todos estas personas la lectura. Siempre en mi casa he tenido he buscado tener un rincón para que los niños que llegan a casa puedan estimularse a leer y escribir para ellos también. Siempre lo he hecho como compromiso con ayudar a leer los más pequeños. En esta ocasión, en esta tercera parte, que ya sabemos que hemos hablado de unas anteriores, de lo que hemos hablado en esas anteriores del proceso de leer y escribir desde el aula, proporcionando algunos ejemplos de actividades a desarrollar y cómo llevarlas a cabo. Y ahora vamos a hablar de las consideraciones y elementos a tener en cuenta para desarrollar mejor ese proceso. Primero, reconocer que leer y escribir es un proceso complejo, situado y social. O sea, complejo en el sentido de que no se da de manera automática ni porque yo lo ordene ni porque yo lo quiera, sino que tiene que haber unas condiciones para que sea. Por eso es que es situado y social, o sea, tiene que crearse unas condiciones en esta estimulación. Entonces el docente que trabaje con estos niños no puede pretender que ellos lean solos en el aula, sino que hay que estimular que se lea al hogar, entonces hay que desarrollar algunas actividades vinculadas con el hogar. También saber que en este primer ciclo, o sea, los primero, segundo y tercer grado, el pensamiento del infante es concreto y aprende mejor jugando. ¿Qué significa que es concreto? Que le cuesta mucho hacer abstracción, entonces eso de usar la pizarra solamente es muy complejo porque no es capaz de tampoco hacer esa representación de las cosas. Pero algo que sí tiene muy bueno ese infante, que tiene una muy buena imaginación, pero se estimula a jugar. Y lo que se aprende jugando no se olvida nunca. Y lo que se aprende jugando se ama. O sea, lo que yo, la maestra, si me enseña algo que me haga reír, que me haga divertirme, que me haga esforzarme y después lograr las cosas elaboradas que estamos haciendo, pues me va a dar más placer. El aprendizaje es proporcional a la calidad de la mediación de los procesos que se lleven a cabo con los adultos significativos de estos niños. ¿Qué quiere decir yo? Que es importante cómo actúan cada uno de los actores de que van a acompañar al niño. La maestra en la escuela, podemos también, si tenemos una señora de servicio, un obrero, un personal administrativo, que la podemos convocar un día a leer al salón también, o que le lean en la hora de recreo. También cómo los padres lo hacen. Entonces, en este caso es importante también que ustedes convoquen por lo menos en la reunión inicial del año con los padres, decirles pautas para estimular una lectura divertida y creativa con los niños y una escritura también. Leer no es reconocer letras aisladas, que les hablé en la anterior parte, que saber las letras, no sé, muchas personas enseñamos las letras y está demostrado que los niños aprenden por imágenes, las palabras las ven como imágenes. Además yo aprendiendo idiomas, lo que he aprendido aprendo la palabra, yo nunca me aprendo las letras y a componer las letras para armar la palabra, eso es muy difícil, es un proceso complejo, que no digo que no se pueda hacer, pero eso se hace ya después que se ha dominado la lectura y la escritura, porque eso es muy difícil, armar palabras juntando letras. Alguien de aquí que me diga, de las que están aquí, cómo aprende una palabra, por lo menos de inglés, o del italiano, del portugués, de las que tengan cercanas, que estén estudiando. ¿Cómo la aprenden? ¿Aprenden la palabra o aprenden armando las letras, juntando las letras? El niño y la niña aprende mejor si realizan la actividad en contexto letrado, que le decía, en un ambiente que sea agradable, que sea estimulante, que por todas partes me invite a leer, que me haga ver qué es lo importante de leer. En las etapas iniciales para el niño y la niña, los textos son las palabras que lee en un principio como imágenes globales, como la lectura logotípica, generalmente, así como aprende palabras de cosas comerciales, por lo menos de la crema dental, de los jabones o de donde compran las hamburguesas.
ellos también se aprenden las palabras de las cosas, por lo menos para ellos sería más interesante, no sé, mi mamá se llama Marisa, porque Marisa, se sabe ese nombre, o, o la palabra mamá completa, no mamá, no, porque eso, ¿qué ocurre con ese enfoque? Que a veces están en quinto grado o en otro grado y todavía no leen bien. Promover la participación libre y espontánea de cada niño y niña facilita la construcción de identidad y bienestar a medida que produce su inserción en la cultura escrita. Claro, porque el niño se siente contento cuando él siente que él es capaz de producir. Y en las primeras etapas no debemos hacer énfasis en los errores, sino en los aprendizajes, en los logros. Es como cuando el niño está aprendiendo a escribir, a caminar. Usted no le va a estar regañando porque se cayó, porque es normal caerse cuando está aprendiendo a escribir. Y tampoco usted le dice a caminar, disculpe. Y cuando el niño está caminando, tiene que caminar. Tiene que caminar, usted lo apoya y todo, pero él tiene que caminar. Se cae y se vuelve a parar. Y así es la escritura. No importa los errores en un principio. Lo importante es que vamos a ir revisando, vamos a ir haciendo lo mejor cada vez. Pero si nos empeñamos en corregir la parte gramática y ortográfica, imposible. No va a querer escribir. No va a querer escribir ni leer. Es preferible que cuando ya se domine ese proceso, ahora vamos a corregir eso. El lenguaje escrito se desarrolla proporcionalmente al lenguaje hablado. Entonces es importante estimular la comunicación hablada, pero espontánea, diciéndome, cuéntame qué hiciste, nárrame qué pasó hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que él cuente del inicio, el desarrollo y el cierre, no que, ¿cómo lo viste? ¿Y de qué color es eso? Con preguntas cerradas, sino abiertas. La narración diaria oral y escrita es determinante para, para su desarrollo, para apropiarse de ese proceso. La lectura y la escritura merece ser una actividad de placer y conocimiento, porque si no hay placer y de conocimiento, que el niño aprenda cosas que le motiven, porque podemos hablar de qué sí, de los cangrejos. ¿Y qué es el cangrejo? Ustedes conocen un cangrejo, ¿cómo es el cangrejo? Y vamos a dibujar un cangrejo, o vamos a hacerlo con barro, con masa, con masilla, con los materiales que tengamos, con papelitos, con hojas, o con piedritas, no sé, vamos a hacer cómo es un cangrejo, cómo es eso. Y después vamos a dibujarlo, vamos a elaborar una canción del cangrejo, vamos a escribirla entre todos. Después ellos pueden escribir la palabra cangrejo, como les gustó, como les parece, qué sé yo. Por lo menos yo cuando tenía los más pequeños trabajaba era eso, una palabra, o sea, de todo lo que veíamos después escribíamos una sola palabra diaria. ¿Cuál fue la palabra que nos gustó? Vamos a ver, aprender hoy. Y esa palabra la íbamos armando y después iba haciendo unas tarjetas de esa palabra, de cada palabra, y esa era la palabra que iba incorporando una caja de letras que teníamos. Y eso íbamos sumando palabras cada día. Y con esas palabras de esa caja de letras después podíamos ir haciendo textos, lecturas. Precisa ser una actividad consentida, con amor, con sentido, con una orientación, con un proyecto. O sea, por lo menos leer de manera aislada. O sea, vuelvo y digo, vamos a leer en función de un proyecto, vamos a trabajar con la higiene personal. Entonces, toda esta semana vamos a hablar de la higiene, de la boca, la higiene del cuerpo, la higiene de las uñas, la higiene de la casa. Entonces, eso tiene más sentido. ¿Para qué? Para tener salud, para tener esto. Entonces, claro, ponle que el niño a la final se aprenda la higiene, es importante, que ya aprenda a escribir eso, pero no las 30.000 palabras. Bien, sino conformémonos con poco, que él va a ir armando ese vocabulario, su cabeza se va a ir llenando de saber cómo se escribe ese vocabulario y cómo se lee, que llega un momento que va a leer mucho, así mismo como cuando aprendemos un idioma nuevo para nosotros. Para ello generar ese ambiente de letrado es importante. Propiciar un proceso didáctico negociado y reconocido por los estudiantes. O sea, no debemos imponer las actividades. Si vamos a trabajar con los medios de transporte, vamos a trabajar con los medios de transporte. ¿Cómo creen ustedes que lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos lo podemos hacer? ¿Qué materiales podemos elaborar? Al final, ¿qué cada uno va a querer hacer? Entonces, qué sé yo, no podemos hacer de pronto todo, pero no podemos hacerlos todos. Entonces, ¿qué hacemos? El avión, el carro, el cohete, qué sé yo. Entonces, vamos a discutir eso. Y creando responsabilidades, qué grupo se va a encargar de tal cosa, qué grupo va a traer tal cosa, con qué lo vamos a armar. ¿Qué permite eso? La promoción de la autonomía y la corresponsabilidad. ¿Qué es la autonomía? Que cada uno se haga responsable de su vida. Que si nosotros tuviéramos unos niños educados con este enfoque, niñas educadas con este enfoque, no tendríamos tantos irresponsables ciudadanos sociales. Y autonomía significa que ellos sean capaces de autodirigirse, de tomar decisiones, de que el aula
corra sola de la clase. Lo anterior permite aprender a leer y escribir con placer, o sea, es una placentera. El modo como se experimenta la apropiación del proceso de lector y escritor determina la calidad de la inserción del infante, tanto en los grados posteriores como en el rol social que va a desempeñar a futuro como ciudadano y profesional. Hay muchos estudios que demuestran que cómo yo me apropie de ese proceso va a determinar el éxito en la educación, en la elección de la carrera, en la capacidad para emplearme, para generar ingresos, porque es que leer es tener capacidad de análisis, de interpretación, de toma de decisiones. Leer es muy importante. Recuerden que Malala dice, dale a un niño un lápiz y un cuaderno y lo harás libre, ¿sí? Porque es que aprender a escribir, a leer es importante. Ahora tenemos los teléfonos, las tablets, los celulares, entonces está bien, pero si no lo ponemos, si no usamos esos recursos para escribir, es difícil también. Y además está bien a veces escribir ahí, pero es también bueno escribir en textos impresos, y elaborar textos impresos también sigue siendo importante, porque se desarrollan otras habilidades, se desarrollan otras potencialidades del cerebro. Y además, recuérdense que el uso de estos aparatos, de las pantallas para los niños pequeños está también contraindicado en muchas horas, y no así con el papel. Cada actividad de lectura y escritura requiere ser programada con la participación de todos los autores del hecho educativo. O sea, cuando nosotros hagamos la reunión con los padres, ya sea la inicial de venir y entreguemos también, o de entrega de boletas, así que los padres no van mucho, tenemos que informarles cuáles son las actividades que vamos a hacer en ese periodo siguiente, contarles, miren, tal periodo va a haber tal actividad, en este vamos a ver los medios de transporte, en el otro vamos a ver el cuerpo humano, en el otro vamos a ver así, de manera que los padres sepan qué se está haciendo y colabore con el niño, porque es importante, si el padre está informado va a colaborar. Y eso, que se le va a pedir que lea cuentos, que le cuenten cuentos, porque los padres o los abuelos o los familiares también le pueden contar cuentos sin texto, pero que lo cuenten, porque la palabra también hablada también forma parte, que el niño lo puede narrar en el salón, y después puede ser que vamos a escribirlo a ver cómo fue lo que nos contó y así. El proceso didáctico, las actividades que hagamos con los niños deben planificarse en fases, una preparación de organización, lo que estoy diciendo es qué es lo que vamos a hacer, con qué material lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, quién va a traer tal cosa, desarrollo, cómo lo vamos a ejecutar, cómo lo vamos a llevar a cabo, la socialización, porque bueno, después compartirlo, mostrarlo en la escuela, debe haber al final de cada periodo por lo menos mínimo exposición de todos esos proyectos que se hagan. Es bueno que para que el niño se sienta también reconocido, y los padres cuando vengan a las reuniones. Eso se puede utilizar para, por lo menos por proyecto, si son muchos que se hicieron, bueno, 3 o 4 proyectos, o que todos los niños expongan, por lo menos 3 niños expongan este proyecto, otros 3 niños, y son 10 minutos que ellos ponen lo que hicieron, y así. Y la evaluación, debe haber una evaluación con los propios niños, no solamente para colocar las calificaciones a la maestra, sino también la evaluación de ellos mismos, cómo nos sentimos, qué aprendimos, cuántas palabras nuevas aprendimos a escribir, qué palabras nuevas incorporé a mi vocabulario que no la tenía. Usar consignas y carteles para dirigir las actividades y las rutinas a fin de otorgar confianza y responsabilidad. Ya se lo dije en textos anteriores. En vez de estar permanentemente la docente diciendo con la palabra qué deben hacer los niños, cómo lo deben hacer, que llegó la hora de tal cosa, llegó la hora de aquello, vamos a generar tarjetas, carteles con esas informaciones. Viene la hora de que se saque el cartel, o el estudiante que está que le toca la responsabilidad ese día, Stephanie, Francis, ¿qué es lo que corresponde hoy? Entonces va ahí, se dirige, no sé si la tienen en una caja, o si la tienen en la pared, o si la tienen en una cortina con bolsillitos, que las coloquen en un estante, que busca lo que nos corresponde ahora, y así. Eso lo va a hacer primero, va a tener la maestra que dirigir mucho la actividad, pero llega un momento, la idea de la tarjeta es que llega un momento que el niño la va a hacer solo, sin mucha necesidad, porque ya ellos se dan cuenta, y lo digo por experiencia mía. Yo llegué a tener niñas, yo di clases para niños de 3 años, y la niña a la hora por lo menos del cuento ya sabía que era la hora del cuento, quién le decía, no sé, su mente, y se iba a buscar el libro porque llegaba la hora del cuento y a sentarse a leer los cuentos. Disponer en un espacio público los carteles, hay que disponerlo en el espacio público, o sea, si lo guardo en un estante, en una gaveta, que todo el mundo sepa que eso está ahí, que lo quieren saber. Porque lo puedo poner en un orden de saber, ajá, ya salió el primero, ajá, entonces ahora toca la segunda rutina. ¿Cuál es la segunda? Revisen la gaveta, qué sé yo.
Y debe estar hecho con materiales que sean fácilmente manipulables y no se deterioren. No sé, cartones, plastificados si se puede, maderas, papeles, pero colocado en cosas consistentes. O si no, pues habría que estarlo haciendo frecuentemente, posiblemente cada 3 meses hay que hacer. Y en eso podemos pedir colaboración a los propios niños y a los padres. Siempre hay niños uno más que otro que tienen la habilidad de lo pueden hacer. Contar con normas abiertas y flexibles de ajuste progresivo. Las normas no deben ser cerradas. Siempre a veces creamos normas, pero vemos las normas son para ayudarnos a organizar y saber la responsabilidad que tenemos cada uno. Pero si nosotros vemos que las normas no están funcionando, debemos discutir con el niño qué está sucediendo y ver a ver si hay que agregar otra o qué aspecto falta y colocarla de manera visible y no necesariamente con el discurso de la docente, sino con el discurso de los propios niños, que la vamos a escribir con ellos incluso, discutir qué es lo que va a ayudar para que escuchar al otro, cómo ponemos, cuál es la cocina que vamos a usar para cuando tengamos que escucharnos, qué sé yo, permitir que solamente uno hable, qué vamos a hacer. Esas normas y responsabilidades aseguran el éxito del plan de trabajo a realizar. Deben discutirse y orientarse idóneamente para que cada infante tenga claro cuál es su papel y cómo desarrolla el trabajo, lo que les he dicho anteriormente. Con la norma no se juega, estas son algo serio, necesario discutirlas y planificarlas ampliamente. Reitero lo que les he dicho, es importante las normas discutidas y ampliamente planificadas con los niños. Y escritas incluso, el escrito del cartel de esas normas, no lo escriba la maestra, vamos a esperar que el niño lo escriba. O la maestra lo escribe esperando que los niños nos digan cuáles son las palabras que van, cuáles son las letras que van, vamos a ver, porque eso lo hace que él tenga más sentido de pertenencia para ellos, no es que son con ellos. Es más lento el proceso, pero a la final con más significado y más sentido y mayor respeto. Uso del tiempo. El desarrollo de cada actividad implica considerar una semana mínima de tiempo. Es muy importante que no hagamos de este proceso de aprendizaje de ninguno, ni de la lectura, ni de la escritura, ni de física, ni de química, una actividad aislada de que te empiezan en 1 hora y terminan a los 40 minutos, no. Y que terminan un día y terminan ese mismo día, no. Las actividades tienen que ser a largo plazo para que tenga más sentido, porque uno se involucra más con proyectos a largo plazo. Y esos proyectos a largo plazo tienen la ventaja que son interdisciplinarios, o sea, que puedo trabajar con varias disciplinas, geografía, no sé cuántas materias ven, geografía, historia, matemática, lectura, qué sé yo. Yo puedo trabajar con un solo proyecto en todas las semanas, pasearme por las 4 asignaturas que estoy desarrollando con ese mismo proyecto. La planificación y organización del tiempo es vital en la estructuración de la personalidad y garantizar el alcance de sus objetivos. Para el niño, para tener un sosiego, para tener calidad de vida y para cualquier persona, usted sabe que uno necesita tener un plan, saber que yo me voy a venir al salón, va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello. Así como cada uno de nosotros en nuestra casa sabemos que nos vamos a parar, va a acontecer esto, va a acontecer aquello. Que sabemos que en la situación en Venezuela actual eso se está perdiendo, lamentablemente. Pero para el niño también es importante que la escuela sea un área de bienestar, de confianza, y para eso la planificación es vital y el uso del tiempo. O sea, los tiempos deben respetarse. Si hay que cambiar un poco los tiempos, pues hay que discutir también. Esto permite experimentar el amor por la actividad de la lectura y la escritura, en este caso, y de las artes en general. El docente es necesario que, como docente, los conmino a que permitir que el niño y la niña tengan la oportunidad de aprender lo valioso de planificarse y evaluarse constantemente. Recuerda que desarrollar actividades a largo plazo favorece estructurar un pensamiento más global. Y ahí tendríamos a esas personas, usted sabe que a veces vivimos mucho el presente y no nos planificamos el futuro. Yo sé que hay una tendencia que habla que es importante vivir el presente, pero uno tiene que tener un plan de vida, un proyecto de vida, porque si no, uno no sabe para dónde va ni qué va a hacer. Entonces esto lo ayuda al niño a eso, a estructurarse el plan de vida, a desarrollar estructuras de planes mayores. Y uno de los problemas que tenemos a veces en nuestros países es que no tenemos esa capacidad de planificarnos a largo plazo. Por ende no nos limitemos a planificaciones diarias desconectadas unas de otras. Permite también que el aula sea un ambiente para el amor, el respeto, el compromiso, el ejercicio de la ciudadanía. Sabemos que este tipo de actividad en un principio a veces y en general a veces uno trabaja mucho, pero lo importante es que usted se acueste con placer, con gozo y sea respetada. Y yo siento que cuando uno da amor y respeto también lo obtiene y no le falta a uno los recursos para vivir. Yo lo digo por mí mismo, yo toda la vida he trabajado como educador y hasta el momento nunca me ha faltado
ni trabajo, ni gente que quiera trabajar con lo que uno hace. Por lo menos a Ana me ha invitado a hacer esta parte de esta presentación. Yo amablemente sí, quiero compartir lo que he manejado, lo que he aprendido a hacer. Motivemos como docentes a aprender con los niños a leer y escribir de forma amena. Si bien pone que yo tuve una experiencia inadecuada, pero ¿por qué no podemos intentarlo hacer de otra manera? Vamos a ver qué nos dicen. Si la que yo aprendí no fue la mejor, vamos a ver cómo podemos hacerlo diferente. El buen docente es aquel que todos los días aprende que es necesario desaprender para aprender de nuevo. O sea, si no estamos dispuestos a eso, porque la vida es un constante aprendizaje y desaprender. Bueno, finalmente les quiero decir que con todos estos materiales que he elaborado, y si alguien quiere ampliar mayor, pues tendremos que hacer futuras presentaciones, cómo elaborar los materiales, cómo hacer el plan para elaborar los objetos, cómo elaborar el proyecto de aula, cómo desarrollar ese proyecto de lectura y escritura en los primeros grados, cómo producir esos textos, por lo menos que el niño pequeño, porque yo lo hacía con educación preescolar, y que el niño pueda hacer su propio libro, o sea, también él puede hacer su propio libro. Entonces, quienes quieran ampliar estas informaciones me pueden seguir en este canal, y no olviden por favor de dar sus comentarios. Muchas gracias a todos y que continúen bien y aprendiendo mucho. Gracias.